Amigos, familia, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos mis amigos, mis familiares. Bendecido día. Por aquí nuevamente a hacer este videito. Les había dicho que hay muchas cosas todavía que contar estando yo en la modelo. La modelo se vivieron muchísimas cosas. Empiezo rápido porque quiero hacer un bonito video que me han pedido. Por favor, hable de eso. Pues resulta de que son muchas las cosas que faltan contar de de la modelo, ¿verdad? Porque la modelo fueron casi 4 años encerrados donde se vivieron demasiadas cosas, injusticias, corrupción, muertes. Le hablé de unas pocas muertes, pero realmente lo que se vivió respecto a muertes en la cárcel modelo fue impresionante. Pero bueno, por lo que me han solicitado, por lo que me han pedido muchas personas, voy a hablar de mi traslado. Me voy a adelantar un poco. Así me tenga que devolver en unos próximos videos, me vuelvo a contar lo que pasó, lo que más pasó que hay pendiente en la modelo. Bueno, les voy a contar, voy a empezar contando cómo fue que me llegó a mí el traslado. Eran más o menos alrededor de las 10 de la noche, 9:30 de la noche. Cuando me llegó un traslado, estaban sacando traslados de gente condenada, gente que estuviera condenada. Lo estaban sacando para la cárcel de Valledupar, estaban llenando la cárcel de Valledupar. La primer cárcel estilo gringo en Colombia. Ya les contaré el título de la Tramacúa. Ese fue el nombre que le dieron a la cárcel de alta seguridad en Valledupar. La primera de alta seguridad en Colombia. La Tramacúa. Bueno, les cuento que a mí me llegó el traslado, subieron con mi tarjeta, es una tarjeta donde tienen a uno la foto y las huellas dactilares, eso es lo que llaman tarjeta dentro de la cárcel. Uy, vienen con las tarjetas a hacer traslados, eso es fijo. La verdad, de lo que se hablaba de la cárcel de Valledupar y del miedo que le teníamos nosotros los internos, ya condenados a muchos años, era impresionante. La impresión mía cuando me llegó el traslado fue de lo peor, porque no me imaginaba yo en una cárcel de alta seguridad. No sabía por qué iba a pasar, no sabía qué me esperaba, tan lejos de mi familia. Igual los que estábamos condenados nos esperaban que en cualquier momento, nosotros esperábamos que en cualquier momento nos llegara el traslado. Una persona que estaba condenada a 45 años, que el tribunal le confirmó la condena a 45 años, pues ¿qué espera? Llegar a la Tramacúa. Ese era el pensamiento más, el que menos llegaba a tener uno, el pensamiento que menos llegaba a tener uno, llegar a la Tramacúa, pero era el más opcionado por estar condenado. Me llegó el traslado, me subieron hasta el cuarto piso y me dijeron, don Pico, Alejandro Pico, como me decía la ordenanza, le llegó el traslado. Yo me desesperé en ese tiempo, yo ya tenía, gracias a mi familia, a mis sobrinos que hicieron muchos eventos y muchas cosas, trataron de acomodarme en la cárcel, yo ya tenía media celda, yo ya vivía acomodado, dormía en un camarote de madera con colchón, tenía un televisorcito que fue el que me dejó el señor que se fue en libertad, que vivía en esa cárcel, en esa celda, Pedro, y él me vendió a mí la celda, la media celda que le pertenecía. Yo ya tenía derecho a tener mi familia durante medio día dentro de una celda para que no aguantaran frío, en fin. Em,
todo esto costó plata, todo esto costó lo que yo les decía, si uno quería vivir bien, que uno quería vivir cómodamente, tenía que comprar celda, tenía que comprar camarote, tener disposición para la visita. Y gracias a mi familia y a mis sobrinos que hicieron tantas cosas, tantos eventos, que ya llegará el video en que les cuente todo lo que sufrió mi familia para ver a Alejandro Pico medio acomodado dentro de la cárcel. Fue tanto el miedo cuando yo vi mi tarjeta y que la ordenanza me dijo, usted es el último que están llamando, ya están todos en la jaula. La jaula es a la celda donde uno llega por primera vez o donde dejan a los internos que van a salir en traslado. Siempre los sacan o tarde de la noche o en horas de la madrugada. Peor si era para Valledupar, nosotros ya nos habíamos enterado cómo eran esos traslados. Bueno, en resumidas cuentas a nosotros no nos dejaban sacar una colchoneta, no nos dejaban sacar ropa, no nos dejaban sacar cosas que uno tuviera, lociones, desodorantes. O sea, supuestamente todo eso lo dejaban sacar y uno lo llevaba en una bolsa o en un talego. Muchos sacaban hasta colchonetas, supuestamente porque iban a llegar, no sabían si era para la Tramacúa, para Valledupar, sino para una cárcel. Otra cárcel les llegó el traslado simplemente. Vea, fue tanto mi desespero de no salir en traslado. Ya había pasado con otro preso, con otro interno. Le llegó el traslado y no se quiso ir de traslado. Y él mismo, porque él tenía acceso a las armas, él mismo se pegó un tiro en una pierna. Inmediatamente lo sacaron en urgencias para el médico, pero no en traslado. Se ganó su residencia por un tiempo más en la cárcel, pero se lesionó, le pegaron un tiro en una pierna, él se pegó un tiro en una pierna. Fue tanta el desespero mío que yo no quería ser trasladado, mucho menos para Valledupar, que yo le dije a una persona que tenía mando y se imaginarán ustedes en el patio donde yo vivía. Le dije, fulano, necesito que me haga un favor. Yo no me quiero ir de traslado porque mi familia va a sufrir mucho y yo peor. Pégueme un tiro en una pierna. Y él mantenía con una pistola en el cinturón. Le dije, pégueme un tiro en una pierna para que me saquen para medicina y no para traslado. Él me dijo que no, que cómo se le ocurría, que iban a empezar a averiguar que quién le había pegado el tiro, que por qué, que con dónde estaba el arma. O sea, era más complicada la cuestión y él no me quiso hacer el favor. Él me animó, él me dijo, usted sea para una cárcel, bien sea para la Tramacúa, no importa, pero usted va a demostrar su inocencia tarde o temprano. No se preocupe. Tranquilo, vaya en traslado. Nosotros miramos cómo vendemos lo que usted deja y a alguien de su familia que venga le damos algo de plata. La verdad no me acuerdo si alguien de mi familia fue. Después de que salí en traslado, yo creo que no volvieron por allá. No eran las 12 de la noche ya. Bregué por todo lado a parar mi traslado, pero no se pudo. La primera vez que pararon mi traslado era porque yo estaba organizando el campeonato de microfútbol en la cárcel y por eso los caciques pararon mi traslado sin darles un solo peso. Y eso valía mucha plata, parar un traslado para una cárcel, eso valía mucha plata. Entonces, uno de los caciques me dijo, no podemos hacer nada. En ese tiempo él me decía árbitro, no podemos hacer nada, le tocó irse. Me dije, bueno, yo resignado, saqué mis cosas, lo poquito que pues, supuestamente podía sacar. Llegué a la jaula. En la jaula habían más o menos alrededor de 24 o 26 personas más o menos de todos los patios. Dentro de esos, al mismo tiempo que llego yo a la jaula, llegaba uno del patio, de los patios del sur, pero era una persona de las más temidas en el patio del sur. Yo le digo el alias, pero
Habrán muchos alias de esos, por eso, no sé. Era un famoso Zarco. Le decían Zarco porque joven, tenía ojos verdes, pero un aspecto, pues lógicamente impresionante y todo el mundo le tenía miedo, la verdad. Como a la 1 de la mañana, después de hablar y hablar y hablar con los que estábamos y que para dónde íbamos y que esto y que lo otro, se metió Mario. Mario son los guardianes que hacen las requisas y en ese momento pues nos iban a requisar de pe a pa porque íbamos para una cárcel de alta seguridad. Ya nos habían dicho, Valledupar. Ustedes no se imaginan lo degradante que es una requisa de esas. Lo ponen a uno en bola, totalmente en bola. Le revisan plantas de los pies, plantas de las manos, si tiene el cabello largo se lo rebuscan, los orificios de la nariz, le hacen abrir la boca, eh, lo hacen encunclillar varias veces, que pujara como si fuera a hacer del cuerpo para que no llevara algo en el ano. O sea, impresionante la requisa que le hacen a uno. Estando en bolas y ya tipo 1:30, 2 de la mañana en plena patio afuera, porque eso ya era exterior, la última puerta, dijeron allá no se les deja entrar absolutamente nada. Lleven 1 o 2 interiores y la muda que llevan puesta, no llevan absolutamente nada más. Allá les dan supuestamente de todo. Ni siquiera nos dejaron llevar útiles de aseo, un jabón, una crema dental, un cepillo, nada. Ellos son los que mandan y ellos son los que dirigían eso, pues ni modo. Un taleguito ahí donde llevaba uno ropa interior. Mucho nos encaletamos la cremita dental, el cepillo, porque pues para el aseo al menos, no sé. Llegamos, dijimos, toca. Todo lo que llevábamos se quedó ahí botado. Muchos llevaban lociones, muchos llevaban cinturones finos porque los compraban, los mandaban a hacer en la cárcel. En fin, llegamos los 26, íbamos 13 en un camión y 13 en otro camión. Camión jaulas, porque eso eran jaulas totales. Esto nos arrumaban allá como animales, pero no íbamos esposados. Simplemente nos mandaban y nos encerraban como una jaula. Y enseguida de la jaula iban los 6 guardianes que iban en ese camión y lo mismo en el otro, y aparte de eso iba una camioneta con más guardianes por el horario, por las condenas, para donde íbamos. Bueno, llegamos al famoso aeropuerto de Catán. Habían 2 avionetas en donde nos metieron a 13 internos en cada avioneta. Iban 6 guardianes en cada avioneta. Los guardianes iban uniformados, pero ellos iban sin armas dentro de la cabina donde íbamos los pasajeros. Las armas las habían dejado en la cabina donde iba el piloto y el copiloto. Esas eran las personas que íbamos en cada una de las avionetas. 13 internos, 6 guardianes y piloto y copiloto en cada avioneta. Nos esposaron un preso con otro preso. Un interno con otro interno, un interno con otro interno, esposados, esposados, esposados. El que le quedaba libre la mano porque no había interno lo esposaban a una barra de la avioneta. A nosotros, aparte de estar esposados doble vez con doble compañero, las esposas las fijaban a las sillas con otra esposa, las fijaban a las sillas de metal de la avioneta, o sea que uno quedaba totalmente inmóvil. Inmóvil totalmente, no podía uno hacer absolutamente nada. Cuando ya estábamos a una altura, dicen que el vuelo a Valledupar son más o menos 45 minutos en un vuelo normal. Esta avioneta duró 2 horas y 40 minutos.
2 horas y 40 minutos duró el vuelo de Bogotá al aeropuerto de Valledupar. ¿Se imaginan ese, ese trajín, ese desespero, esa ansiedad de tanto tiempo? O sea, impresionante, no sé, muchos no creen, pero fue así, 2 horas y 40 minutos el vuelo en esas avionetas. El susto más grande de mi vida, estando a no sé cuántos pies de altura. Este señor famoso Zarco, después de semejante requisa tan impresionante que les cuento, este señor dentro de la boca, agachándose y haciendo monerías y por aquí y por allá, dentro de la boca se sacó una llave de abrir esposas. Y no sé de dónde sacó un briquet de esos de prender cigarrillos de gas, un briquet a gas. Después de semejante requisa y este tipo tener esto, corrupción, por nombre, ¿quién era? Demasiada seguridad para que un tipo guarde eso, muy astuto que no lo vieron. Son muchas las preguntas. Este tipo empieza a gritar no, a hacer señas, a hacer monerías, a dárselas de que se va a soltar de una forma o de otra con la mano de la otra persona. Mejor dicho, se zafó las esposas. Se zafó las esposas, estaba libre de esposas. Los guardianes estaban en la parte de adelante. Lógicamente ellos no veían lo que pasaba atrás porque estaban pendientes de su vuelo. Igual atrás iban súper amarrados, agarrados de manos, de silla, de todos. Uno no se podía mover. Pues este señor se zafó las esposas y zafó a otra persona que iba con él también. Y como que se sentían los poderosos y comentaban entre ellos, vamos a volar esta mierda, o no, o nos aterrizan en alguna parte o volamos esta mierda y nos morimos y no sé. Y empezó a prender el briquet que iba a prender las sillas de la avioneta. Para mí fue un susto muy berraco. Yo creo que fue el susto de mi vida, la verdad. El tipo duró más alrededor de 10 a 15 minutos haciendo musarañas. Hasta ni lo iba a hacer. Llegaba uno a pensar hasta ni lo iba a hacer, era solo por azarar. Pero que lo hizo, lo hizo. Que fue a prender candela en una silla de esas plásticas, en una silla de esas de tela, que ya la prendió y que ya empezó a salir humo. O sea, sí era real lo que estábamos viviendo. Sí, el susto fue real. Otros presos que tenían mando o que podían evitar eso, se le emberracaron y le dijeron, no, 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 Zarco, la vida de nosotros es más importante que la suya y nosotros somos muchos y usted solo, olvídese, usted no va a hacer eso. Mejor dicho, entre ellos la discusión y por aquí y por allá, y empezó a decir que gonorreas, que hueputas, que eran los niñas que se cagaron, que se churretearon, porque eran las palabras caneras. Ya vendrá un video donde les contaré todas esas palabras caneras. Ese era el dialecto de los internos, eh, que eran delincuentes, que eran malandros, que tenían su fama. Pues imagínense ese susto muy berraco, muy berraco. Nosotros sudábamos, nosotros no hallábamos qué hacer, amarrados, nos mirábamos del uno al otro. Se sabían quiénes eran las personas que tenían miedo y que no eran delincuentes, no eran, sí, de pronto habían cometido su delito, pero después de esto ya, el tipo de tanta vaina y de tanto se volvió a esposar, se volvió a echar
su llave en la boca, se hizo como quien dice, ah, se cagaron estos y no quisieron y ya veremos y en el patio nos vemos, y mejor dicho, hablaban de lo peor del señor y sí realmente era porque lo que expresó fue impresionante. Si el tipo lo hubiera querido hacer, hace aterrizar eso o nos hace matar la verdad. No hubo seguridad en ese vuelo, no hubo seguridad para nada. Fue un susto muy berraco. Primer vez que yo montaba en un avión, una avioneta. Primer vez que yo lo hacía. Y llevar una experiencia tan tremenda en la vida fue muy berraco. Y después contarla no me creían. Pero era muy berraco, la verdad. Llegamos al aeropuerto. En horas de la madrugada, como a eso de las 3 de las 5 de la mañana más o menos ya era. Ya empezaba a aclarar, sí. Habían unos camiones de la cárcel porque decían que eran las jaulas. Y lo mismo, pero entonces allá sí ya era más enérgica la seguridad. Allá sí nos esposaron y aparte de las esposas, nos mandaron cadenas desde la cadera, desde la cintura a los pies, que eran los famosos grilletes. Y nos esposaban, nosotros no nos podíamos mover, caminábamos de una forma muy despacita porque el paso no lo podíamos dar largo porque las cadenas no dejaban, famoso grillete. Eso sí era seguridad ya y en ese momento nos dábamos de cuenta para dónde íbamos. La seguridad sí era impresionante en ese momento. Salimos del aeropuerto y cogimos eso, lo mismo, dos camiones y patrullas. Uno veía por unos huequitos del furgón, del camión, y no veía sino tierra. Uno no veía nada más sino tierra, la que levantaban cuando iba al camión. Eso iba a una velocidad impresionante, como si llevaran, o sea, eso era rápido que tenían que llegar. Alrededor de unos 20 minutos más o menos fue el trayecto. Llegamos a una velocidad grande. Llegamos a la Tramacúa. Llegamos a Valledupar, la cárcel de alta seguridad. Les contaba el susto más grande que me metí estando preso. Ese fue el susto más grande. Por todo, por cómo íbamos amarrados, por, por la sensación de saber a dónde íbamos a llegar, por todo lo que se hablaba de una cárcel de alta seguridad, por las condenas que llevábamos cada uno de los presos que íbamos ahí, fuéramos o no fuéramos culpables. ¿Con quién nos íbamos a encontrar allá? ¿Qué régimen nos íbamos a encontrar? Se hablaba pestes de esa cárcel, era lo peor. Le teníamos miedo, la verdad. 24 minuticos casi. Ese fue el susto más grande que yo me he metido en mi vida. Gracias a Dios y a los presos que no quisieron dejar que ese señor hiciera eso, estamos vivos. Porque eso iba para largo. La verdad, eso iba para largo. Llegamos a la Tramacúa. Les voy a empezar a contar el régimen de esa cárcel que quería imponer la justicia colombiana, el IMPEC, la seguridad, no sé. Pero le salió totalmente diferente. ¿Estrenar cárcel? Para nada. Solamente guardianes que llevaban su régimen y que hacían cumplir sus leyes. Seguridad sí la había, lógico que sí había seguridad. Más seguridad que la que se veía en la modelo, claro que sí, lógico. Y en parte uno agradecía eso, que había más seguridad y que no veía a los fulanos con revólveres, con pistolas, con granadas, que se van a meter los paracos que hacían contra los guerrillos, que los guerrillos con los presos comunes, O sea, eso era muy tensionante, cuando menos piensen tiros aquí, tiros allá,
sacaron muertos a uno, a dos, qué problema que mataron a fulano y se van a enfrentar o sea, eso fue totalmente diferente. La seguridad fue mejor. ¿Para qué? Eso sí, ténganlo por seguro que eso fue lo mejor que nos pasó. Salir de una cárcel de esas para llegar a Valledupar por seguridad, sí fue mejor, eso sí. Pero ya se imaginarán y ya les contaré todo lo que se vivió en esa cárcel. Amigos, síganse suscribiendo. Muchas gracias por apoyarme en esto. Nos veremos el martes y les contaré otras historias de mi vida, anécdotas, experiencias de la injusticia que cometieron conmigo. Vamos para Valledupar después de estar 4 años de estar en la Modelo. ¿Cuánto duré en Valledupar? ¿Por qué duré 8 días aguantando hambre? Ya les contaré. Muchas gracias y bendiciones.